Hoy, en la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco, dentro de la carrera de Medicina de la materia de Matemática, el grupo 34 del primer proyecto tenía una actividad con tema principal los embarazos adolescentes, que con el siguiente enunciado debía contestar la pregunta principal, que era: ¿tenemos un problema? Y con el objetivo de lograr una respuesta a dicha pregunta, se recurrió a la formulación de otras preguntas, las cuales nos van a ayudar a concluir con nuestra meta. Para ponernos ya en situación, debemos saber que la tabla de los embarazos de los años explicitados en ella corresponde a la ciudad de Mendoza, y para desarrollar las preguntas se tuvieron en cuenta los datos de los embarazos de 10 a 14 años, las columnas de nacimientos y las columnas de embarazos de las tres tablas brindadas. Sabiendo eso, ya podemos pasar a presentar las preguntas y contextualizarlas. La primera: teniendo en cuenta los datos de la tabla de 2020 hasta 2022, ¿se observa un cambio en la cantidad de embarazos en el rango de edad de 10 a 14 años? Planteamos esta pregunta a modo de calcular qué tanto bajaron los embarazos en los 3 años, buscando resaltar la preocupación por la protección y la inocencia de los menores, debido a la complejidad de conllevar un embarazo y a esa edad. La segunda fue qué tan mayor fue el promedio de los bebés recién nacidos a comparación del promedio entre los años 2020, 2021 y 2022, ya que nos interesa observar si hubo una subida o bajada de bebés recién nacidos en 2022 en comparación a los años 2020 y 2021, para analizar cuál es el promedio de natalidad en la población de Mendoza. Y la tercera es: ¿en 2020 y 2021 hubo mayor cantidad de nacimientos o de embarazos no finalizados? Para ello quisimos evaluar la cantidad de embarazos completados en estos 2 años para comparar la diferencia de cantidad en embarazos no finalizados y completados, demostrando así que la diferencia es muy grande y hay que tomar medidas al respecto. Una vez presentadas las preguntas, damos una anticipación de cómo resolvimos las preguntas y el porqué de su elección, para ya poder pasar a presentar los resultados obtenidos y dar la conclusión de cierre que responderá a la pregunta del enunciado. Anticipación: resolvimos las preguntas matemáticamente con el uso de los datos de las tablas ya mencionadas, mediante hojas de cálculo Excel para obtener nuestros resultados, apoyándonos en histogramas con fin de graficarlos de manera visual y obteniendo promedios, utilizados para concretar una respuesta matemática. Justificación de la elección. El motivo de la elección de estas preguntas se dio con el fin de lograr contestarlas con el uso de la matemática y a su vez lograr concluir con nuestro objetivo de contestar la pregunta del enunciado. También buscamos generar una conciencia sobre la cantidad de embarazos y que se sepa lo perjudicial que es en esta etapa. En la primera pregunta, para lograr obtener el número total de embarazos del 2022 en el rango etario de 10 a 14 años, se sumaron todos los datos de la columna de embarazos 10-14 que se nos muestran en la tabla, obteniendo así el total de 305 embarazos, dejando expuesta una pequeña disminución de embarazos que podemos concluir que se debe al desconocimiento de métodos de protección y anticoncepción, brindando como solución la integración del programa de ESI en las escuelas desde el nivel primario. En la segunda pregunta, primero, debemos hallar los promedios de cada año y para esto utilizamos el valor total de nacimientos de cada año sobre la cantidad de datos que nos indica, en este caso son los rangos etarios. Observando los promedios obtenidos, logramos ver que la diferencia es mínima, siendo que en el año 2020 tiene promedio 10 nacimientos menos comparado al 2021 y este último tiene un promedio mayor al 2022 por 9 nacimientos. Y la tercera pregunta, que analizando los datos de los años 2020 y 2021, para lograr contestar la pregunta debemos hacer una suma del total de nacimientos y de los embarazos no finalizados de los 2 años, para luego realizar una resta de los totales, obteniendo una gran diferencia entre estas categorías, logrando así desarrollar nuestra respuesta final, concluyendo que el número de nacimientos es ampliamente mayor a los embarazos no completados, dando como resultado que son 12.875 nacimientos más. Para finalizar esta presentación, realizaremos el cierre con la conclusión de la misma, la cual es que consideramos que sí hay un problema, debido a la gran cantidad de embarazos adolescentes, los cuales suelen afectar mucho en su desarrollo, afectando a su escolaridad y sumando las responsabilidades que no debería tener a su edad. Una solución que se da y ayuda a disminuir este gran número de embarazos es la inclusión de ESI en las escuelas y la legalización de la ley del aborto, que busca disminuir la cantidad de nacimientos. Y para finalizar la presentación, los integrantes del grupo 34.